Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Pedro y Juan se habían dispuesto a ser esos pescadores de hombres. Ellos dejaron que Dios les utilice. Eran un canal del poder de Dios. Eran un canal del poder del Evangelio. Fue así que con ojos de compasión miraron a aquel cojo de nacimiento y en el nombre de Jesucristo lo sanaron. Ahora este cojo de nacimiento andaba por ahí saltando y alabando a Dios. Fue en esas circunstancias que Pedro nuevamente predica el Evangelio y el Señor llama a salvación a más de 5.000 personas. Como dice el versículo 4 del capítulo 4, ese fue el número de los que creyeron en esa tarde. Pero los jefes, las autoridades religiosas de esa época, encabezadas por Anás y Caifás, mandaron a llamarlos y les empezaron a interrogar. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predica el Evangelio, como a su estilo, hablando de Jesucristo y haciéndole notar las fallas, dejando que el Espíritu Santo cause convicción de pecado. Ellos tenían denuedo al predicar, como dice el versículo 13. Y vemos rápidamente que estos religiosos se dan cuenta de que Pedro y Juan eran simplemente pescadores. Eran hombres sin letras y del vulgo. Y por eso se maravillaban. Entonces, pensando, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Es que predicar el Evangelio no es solamente proclamarlo, sino vivirlo. Y los discípulos fueron identificados con Jesús. También vemos que ellos fueron intimidados por los jefes. En el versículo 17 y 18 vemos que le amenazaron y le intimidaron para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero en el versículo 3 vemos que los discípulos no solamente fueron identificados con Jesús, intimidados por los jefes, sino también impulsados por la justicia, porque la respuesta de Pedro y Juan fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad si es justo. Nosotros podemos callar la verdad, no sería justo. Ellos estaban, aparte de ser impulsados por el Espíritu Santo, impulsados con la justicia. Ellos razonaban y pensaban y decían: nosotros vimos a Jesucristo vivo ascender a los cielos. Él es el Mesías. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y especialmente Pedro y Juan, también fueron en realidad Pedro, Jacobo y Juan. Ellos habían visto a Jesús transfigurarse en aquel monte en Cesarea. Ellos no podían callar. Juan en su primera carta comienza diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos eran impulsados por la justicia que ellos estaban experimentando. Una justicia lógica frente a los hombres y por supuesto una justicia totalmente lógica, santa, delante de los ángeles de Dios. Por eso ellos tenían que seguir predicando. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos identificados con Jesús cuando damos nuestro testimonio o nos critican y dicen: este es de la boca para afuera nada más? No, mi hermano, no, mi hermana. Debemos nosotros, cuando damos testimonio del Señor, ser identificados. Porque no solamente proclamar, es vivir el Evangelio. Y nosotros cuando somos intimidados, ¿nos quedamos con eso y nada más? ¿Nos llenamos de miedo? ¿O obedecemos al impulso de la justicia de predicar el Evangelio? Que el Señor bendiga su palabra.